Mi familia siempre cuidó las apariencias, pero me dejaron sola, y esta es la historia que jamás se atrevieron a contar. Hola, me llamo Alejandra, y hoy quiero contar algo que durante muchos años callé. Es la historia de cómo mi tío destruyó mi vida. No es fácil para mí hablar de esto, porque crecí creyendo que debía guardar silencio, que nadie me iba a creer, y porque siempre tuve miedo de ser juzgada. Pero ya no puedo seguir cargando con un secreto que me ha roto por dentro. A lo que mi tío me hizo en esta historia lo llamaré manipulación, pero ustedes se pueden imaginar de lo que estoy hablando. Aún a la fecha me es difícil hablar de esto, así que espero que no me juzguen. Eran otros tiempos y yo no tenía las herramientas emocionales para reaccionar de otra manera. Yo nací y crecí en Álamos, Sonora, un pueblo mágico lleno de historia, calles empedradas y casas coloniales. A simple vista, es un lugar tranquilo, donde todos se conocen, donde la gente siempre sonríe y se saluda en la plaza. Pero detrás de esa fachada de calma, mi vida fue muy distinta. Mi niñez parecía normal. Vivía con mis papás y mi hermana menor. Y como toda familia mexicana, teníamos reuniones, fiestas patronales, convivios donde todos los tíos, primos y abuelos se juntaban. En esos eventos, siempre había alguien que destacaba, mi tío. Él era el típico tío buena onda, el que llegaba con dulces, el que hacía reír a todos con chistes, el que cargaba a los niños y jugaba con ellos. A los ojos de mi familia, era un hombre ejemplar, alguien en quien todos confiaban ciegamente. Yo era su sobrina favorita. Así me lo repetían una y otra vez mis papás, mis abuelos, mis primos. Alejandra, tu tío te quiere más que a nadie. Y yo, de niña, lo creía. Me sentía especial, afortunada de ser la consentida. No sabía que en realidad, ese favoritismo era el inicio de mi infierno. Al principio eran solo gestos pequeños, que me sentara en sus piernas, que me llevara de la mano más de lo normal, que me buscara para estar conmigo en cada reunión. Todos lo veían como cariño, pero yo empecé a sentir algo raro. Era una incomodidad que no sabía explicar. Tenía apenas 8 años y no entendía qué estaba pasando, pero en mi interior algo me decía que eso no estaba bien. Lo más duro era que, cuando intentaba apartarme o decir que no quería estar con él, los adultos lo interpretaban mal. «Ay, Alejandra, no seas grosera con tu tío», decía mi mamá entre risas. «Es que la niña es especial», decía él, guiñándole un ojo a todos, como si fuera un juego. Y así, sin darme cuenta, me quedé atrapada en una red donde nadie me iba a creer. Con el tiempo, lo que comenzó como caricias inocentes se convirtió en algo más oscuro. Y yo, siendo tan pequeña, no sabía cómo pedir ayuda. Conforme fui creciendo, lo que antes era solo incomodidad se convirtió en miedo. Mi tío ya no me veía como su sobrina favorita, me veía como alguien a quien podía controlar. Me manipulaba con pequeñas amenazas, con palabras que me hacían sentir culpable por no corresponderle. Y lo peor, era que nadie iba a creerme si lo contaba. Recuerdo el día exacto en que intenté hablar. Tenía 10 años. Estábamos en la sala de la casa de mis abuelos, y yo, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que me iba a explotar, le conté a mi mamá que mi tío hacía cosas que me hacían sentir mal. Mi mamá se rió, como si yo hubiera dicho algo absurdo. «¿Qué cosas, Alejandra?» «Seguro es tu imaginación», me dijo. «Tu tío solo juega contigo, no inventes historias». Mi corazón se rompió en ese momento. ¿Cómo podía alguien que me amaba ignorar lo que estaba pasando? Intenté explicarle otra vez, entre lágrimas, y fue inútil. Mi hermana incluso se burló. «Deja de decir tonterías, Alejandra, estás exagerando otra vez», me dijo. Mi tío, por supuesto, no dijo nada. Sonrió, como siempre, mientras yo me sentía invisible. Y ese fue el patrón que marcó los años siguientes. Cada vez que algo sucedía, intentaba hablar,
lloraba, buscaba ayuda, y mi familia elegía creer en él, en su fachada de hombre bueno, antes que en mí. Así crecí, con miedo, con rabia, con culpa. Me enseñaron, sin decirlo, que mi voz no tenía valor. Que yo debía callar y aguantar. Mis estudios empezaron a reflejar mi dolor, bajé mis calificaciones, perdí amistades porque no podía confiar en nadie, y cada día que pasaba sentía que algo dentro de mí se rompía un poquito más. El tío parecía invencible. Siempre encontraba la manera de salirse con la suya. Cuando mis padres discutían sobre mis cambios de comportamiento, él se presentaba como víctima. Pobre niña, no entiendo por qué actúa así. Y ellos, incapaces de ver la verdad, le daban la razón. Nunca olvidaré la sensación de traición. La traición no era solo de él, sino de todos los que estaban a mi alrededor. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos los que debieron protegerme eligieron creer en el agresor y no en la víctima. Con el tiempo, aprendí a callar. Me convertí en una experta en esconder mi miedo, mi dolor y mi rabia. Por fuera parecía normal, incluso sonriente, pero por dentro estaba destrozada. Esa fue la infancia que me tocó vivir en Álamos, Sonora, calles hermosas, casas coloniales, fiestas patronales, y un secreto que me estaba consumiendo por dentro. Al entrar en la adolescencia, todo se volvió más difícil. Ya no era solo miedo a mi tío, sino también la sensación de que nunca podría ser escuchada. Mi familia en Álamos tenía un estatus elevado, éramos conocidos, respetados, incluso temidos, por tener dinero y conexiones. Pero ese prestigio venía con reglas no escritas que todos seguían. En el pueblo, la sociedad funcionaba de una manera que me aterraba. Los hombres que tenían dinero podían mantener hasta 3 mujeres, la capilla, que era la esposa oficial, y las capillitas, las amantes, siempre y cuando pudieran mantenerlas y sostener la fachada frente a la comunidad. Esa costumbre estaba aceptada, incluso celebrada, y yo la veía todos los días en reuniones familiares, fiestas y plazas. Mi tío aprovechaba esa mentalidad a su favor. Mientras todos admiraban su dinero y su influencia, nadie cuestionaba sus acciones. Él podía hacer lo que quisiera porque sabía que el poder lo protegía. Y yo seguía siendo la víctima silenciosa, atrapada en un lugar donde mi palabra no tenía valor. En la escuela, mi vida era un reflejo de mi dolor interno. Mis calificaciones bajaron, mis amigas comenzaron a alejarse porque yo siempre estaba distante, desconfiada. Me convertí en la chica seria, callada, siempre observando todo, siempre tratando de anticipar cuando mi tío o alguien de la familia podría hacerme sentir miedo o culpa. Pero lo más difícil no era la escuela, sino los fines de semana y las reuniones familiares. En cada evento veía cómo mi tío se movía entre la capilla y las capillitas, y yo, siendo adolescente, no podía comprender del todo esa doble vida. Lo que sí entendía era que todo lo que pasaba en la familia se mantenía secreto y que nadie podía cuestionarlo. A veces, mientras lo veía reír con su círculo de poder, sentía que la injusticia me aplastaba. No solo él me estaba destruyendo, sino también la estructura de mi familia, que protegía a los hombres ricos y poderosos y silenciaba a las mujeres que podían hablar. Cada noche, regresaba a casa con el corazón roto, preguntándome si algún día alguien me escucharía. Me sentía atrapada en un laberinto donde la riqueza y el estatus de mi familia convertían el silencio en ley, y la verdad en algo peligroso de decir. Con cada año que pasaba, la manipulación de mi tío se hacía más sutil, más refinada. Yo aprendí a vivir en alerta constante, a esconder mi miedo detrás de sonrisas falsas, y a cargar con una culpa que no era mía. La adolescencia, que para otras chicas era la etapa de sueños y descubrimientos, para mí fue la etapa de supervivencia. A medida que la adolescencia avanzaba, sentía que cada día en Álamos era una lucha constante por sobrevivir. Mi tío seguía manipulándome, y mi familia nunca me creyó.
Cada intento de explicar lo que pasaba terminaba en silencios incómodos, miradas que me hacían sentir culpable y consejos que me pedían ser más tolerante o no exagerar. Ese ambiente me ahogaba. Ver cómo mi tío mantenía su poder sobre todos, cómo se movía entre la capilla y sus capillitas mientras todos lo admiraban, me llenaba de rabia y tristeza. Sabía que quedarme allí significaba vivir atrapada, y que cada día que pasara me marcaría más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: me iría de Álamos, me alejaría de mi familia y de ese círculo que me había destruido, y estudiaría la universidad en otro país. No iba a ser fácil. No solo implicaba dejar mi hogar, sino también enfrentarme a la sensación de abandono, al miedo de lo desconocido y a la culpa de dejar atrás a personas que, aunque no me protegieron, seguían siendo mi familia. Recuerdo la última noche que pasé en mi habitación de niña. Miré cada rincón, cada recuerdo, las paredes llenas de fotos, los muebles que habían sido testigos de tantos momentos felices y dolorosos. Lloré como nunca, porque dejar mi casa significaba cerrar un capítulo que me había marcado profundamente. Pero también sabía que era necesario. Cuando hablé con mis padres de mi decisión, la respuesta fue la misma de siempre: indiferencia, incredulidad y una ligera molestia. ¿Por qué no estudias aquí, como todos?, preguntó mi mamá, sin siquiera mirar mis ojos. Porque necesito alejarme de todo esto, respondí, con la voz firme, aunque temblando por dentro. Ellos no entendieron, y honestamente, nunca lo hicieron. Pero eso no importaba. Lo importante era que yo estaba tomando las riendas de mi vida, que estaba eligiendo mi bienestar sobre la manipulación y el abuso que habían definido mis años en Álamos. Llegar a un nuevo país para estudiar fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Todo era extraño: la ciudad, la universidad, los compañeros, el idioma. Pero cada desafío me recordaba que estaba construyendo mi libertad, mi independencia y, poco a poco, mi autoestima. Por primera vez en muchos años, podía dormir sin miedo. Podía caminar por la calle sin sentir la sombra de mi tío siguiéndome. Podía concentrarme en mis estudios, en mis sueños, en la persona que quería llegar a ser. Sin embargo, aunque físicamente estaba lejos, las cicatrices emocionales permanecían. Los recuerdos de mi adolescencia y de los silencios de mi familia seguían conmigo, recordándome que la verdadera reconstrucción no dependía solo de escapar, sino de enfrentar y procesar todo lo que había vivido. Ese fue el primer paso hacia mi libertad. Alejandra, la niña que alguna vez se sintió atrapada en un laberinto de secretos y abuso, comenzaba a recuperar su voz y a construir la vida que merecía. Cuando llegué a ese país, lo único que tenía eran mis estudios, una maleta vieja y un corazón hecho pedazos. Era joven, pero me sentía más cansada que muchas personas adultas. Mi infancia y mi adolescencia me habían arrebatado la confianza en todo, en mi familia, en la gente y sobre todo, en los hombres. No confiaba en ninguno. Para mí, todos los hombres eran una amenaza, una versión distinta de mi tío. Cada vez que alguno se me acercaba demasiado, mi cuerpo reaccionaba con miedo. Me tensaba, me apartaba, inventaba excusas para no quedarme a solas con nadie. En mi mente, todos buscaban lo mismo: aprovecharse de mí. Por eso, cuando lo conocí, lo primero que sentí fue desconfianza. Se llamaba Andrés. Era un estudiante extranjero como yo, aunque llevaba un par de años más en la universidad. Nos conocimos en la biblioteca, un lugar que para mí era un refugio, porque ahí me sentía segura entre los libros, lejos de fiestas y reuniones sociales que evitaba a toda costa. Él me pidió un libro que yo estaba usando, y yo, sin mirarlo a los ojos, se lo pasé rápido. Ni siquiera le respondí cuando me agradeció con una sonrisa. Estaba acostumbrada a mantener distancia. Pero Andrés no insistió, no fue invasivo. Eso fue lo primero que me sorprendió: no me presionó para hablar, ni me siguió, ni me buscó de inmediato. Simplemente respetó mi espacio.
con el tiempo, nos fuimos cruzando más veces en la universidad. A veces en la cafetería, a veces en clases optativas. Él siempre saludaba con un hola sencillo, sin esperar nada a cambio. Y poco a poco, comencé a sentir que no era una amenaza. Una tarde, mientras hacía fila para pagar mi comida, me di cuenta de que no traía suficiente dinero. Me puse nerviosa, como siempre que algo me salía mal, y mi primera reacción fue pensar que todos me miraban. Andrés estaba detrás de mí, y sin decir mucho, pagó la diferencia. Yo, casi a la defensiva, le dije: no necesitabas hacerlo. Él solo respondió: lo sé, pero quise hacerlo. No me debes nada. Sus palabras me desconcertaron. Estaba acostumbrada a que los favores vinieran con condiciones, con un precio escondido. Pero en él no vi nada de eso. Vi sinceridad, algo que me costaba aceptar. Aún así, no fue fácil. Durante meses mantuve las distancias. Había algo en mí que no me permitía confiar. Cuando él intentaba acercarse más, yo me cerraba. Cuando me invitaba a estudiar juntos, yo inventaba excusas. Pero él nunca se molestó, nunca me presionó. Siempre estuvo ahí, respetando mis tiempos. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, tuve un ataque de ansiedad. Los recuerdos de mi infancia me golpearon de golpe, como tantas veces. Sentía que me ahogaba, que el corazón me iba a explotar. Andrés me encontró sentada en una banca, llorando y temblando. En lugar de bombardearme con preguntas, simplemente se sentó a mi lado y me dijo: no estás sola. No tienes que decir nada, solo respira conmigo. Y se quedó ahí, en silencio, acompañándome. Esa noche no hablamos mucho, pero fue la primera vez que alguien me mostró que podía estar conmigo sin exigirme nada, sin pedirme explicaciones, sin juzgarme. A partir de ahí, nuestra relación cambió. Poco a poco comencé a confiar. Empecé a contarle fragmentos de mi historia, con miedo de que me viera diferente, de que me rechazara. Pero él nunca me juzgó. Me escuchaba en silencio, y cuando yo terminaba, siempre me decía lo mismo: lo que viviste no fue tu culpa. Y lo que eres ahora, Alejandra, es increíblemente valioso. Andrés me enseñó que no todos los hombres eran como mi tío. Que existía otra forma de relacionarse, con respeto, con paciencia, con cariño verdadero. Me ayudó a ver que yo merecía amor sano, un amor que no doliera, que no manipulara, que no destruyera. Él no borró mi pasado, pero me dio herramientas para que ese pasado no definiera mi futuro. Me enseñó que no era una víctima eterna, sino una sobreviviente. Y que sobrevivir no era suficiente, que yo tenía derecho a vivir plenamente. Gracias a Andrés, comencé a sanar heridas que pensé que nunca cerrarían. Fue un proceso largo, con recaídas, con noches de lágrimas, pero ya no estaba sola. Por primera vez, alguien caminaba a mi lado sin intentar cargarme, sin intentar controlarme. Y fue entonces cuando lo entendí: no regresar a Álamos no fue una huida, fue mi liberación. Porque mi vida ya no estaba allá, en las sombras de mi tío ni en la indiferencia de mi familia. Mi vida estaba aquí, en un nuevo lugar, al lado de alguien que me ayudaba a descubrirme cada día. Hoy tengo 45 años. Y mientras les cuento todo esto, lo hago no desde el rencor, sino desde la paz que tanto me costó encontrar. Pasaron décadas desde aquellos días en Álamos. Nunca regresé a vivir a México, y aunque visité alguna que otra vez por asuntos de papeles, jamás volví a esa casa donde crecí. Era un lugar lleno de recuerdos, pero también de fantasmas, y yo no quise darles más poder sobre mi vida. Con mis padres la relación fue distante. En raras ocasiones hablé con ellos. Nunca pudieron comprender del todo lo que me pasó. Muchas veces me pregunté cómo fue posible que no me defendieran,
que me dejaran sola frente al monstruo que era mi tío. Durante años los culpé, durante años cargué con esa herida. Pero con el tiempo entendí que perdonar no significa justificar. Perdonar significa soltar la carga que te ata al pasado. Y yo decidí perdonar a mis padres, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba liberarme. Hoy puedo decirlo sin que me tiemble la voz, los perdoné. Porque si no lo hacía, mi vida entera seguiría girando alrededor de ese dolor. Ahora estoy casada con Andrés, ese hombre que me mostró que el amor verdadero existe. Tuvimos 3 hijos, que hoy son mi mayor orgullo, los 3 están a punto de entrar a la universidad. Y cada vez que los veo crecer, cada vez que escucho sus risas, sé que rompí el ciclo. Sé que todo el dolor que cargué no fue en vano, porque me propuse criar a mis hijos en un hogar donde se respira respeto, confianza y amor. A veces, en silencio, me sorprendo mirándolos y pienso, yo logré darles lo que nunca tuve. Esa es mi mayor victoria. Perdoné a mis padres, me alejé de quienes me hicieron daño, y construí mi propia familia, una que no repite las cadenas del pasado. Y por eso hoy, a mis 45 años, puedo mirar atrás y decir que sobreviví, pero también que aprendí a vivir. Y si alguien allá afuera está escuchando mi historia y siente que no tiene salida, quiero decirte algo, sí la hay. No importa cuán oscuro sea tu presente, no importa cuántas veces te hayan hecho sentir que no vales nada, tú tienes el poder de romper con todo y empezar de nuevo. Yo lo hice. Y tú también puedes hacerlo. Gracias por escuchar mi historia, sé que no fue fácil contarla, pero si con mis palabras logro que alguien allá afuera se sienta menos solo, habrá valido la pena. Si te conmovió o te identificaste, no olvides darle like, compartir este video y seguirme para más historias. Nos vemos en la próxima.